Mírenla bien. Esa niña de 9 años temblando bajo la lluvia, abrazando un perro sin pelo con ojos antiguos. Xochitl. Hace apenas unas horas, su madrastra Verónica la echó de casa con 3 cosas que llamó basura: arcilla negra del río, cerámicas rotas y un xoloitzcuintle que nadie quiere. 6 meses después, lo que Verónica encontró la dejó sin palabras. No un cadáver en el bosque, no una niña mendigando en las calles, sino un museo UNESCO con 18 niños moldeando arcilla. ¿Cómo pudo una niña de 9 años dominar técnicas de cerámica ancestral que a los maestros les toma 20 años perfeccionar, recrear el azul maya que el mundo creía perdido desde hace 500 años, y construir una escuela donde 18 niños aprenden los oficios de sus antepasados? Antes de comenzar esta historia, tengo curiosidad. ¿Esto es tu costumbre? ¿Siempre escuchas historias a esta hora del día? ¿Por la mañana con tu café? ¿Al mediodía en tu descanso? ¿Por la tarde después del trabajo? ¿O de noche antes de dormir? Esta historia no es solo sobre Xochitl, es sobre cualquiera que alguna vez fue abandonado, despreciado, despojado. Esta es la historia de arcilla, sangre y justicia. Comencemos. El humo del copal subía en espirales lentas, mezclándose con la lluvia fina que comenzaba a caer sobre el cementerio de San Andrés Yucunino. Xochitl Ramírez, de apenas 9 años, sostenía entre sus manos temblorosas la última vasija que su padre había moldeado, un pequeño cántaro de barro negro con vetas plateadas que brillaban incluso bajo el cielo gris. Sus dedos acariciaban la superficie pulida, buscando el calor de las manos de papá Javier en la arcilla fría. Cuañutachi, papá susurró en mixteco, la lengua que él le había enseñado en secreto, lejos de los oídos de Verónica. Que descanses en paz. Alrededor de la fosa abierta, 20 personas del pueblo formaban un círculo desigual. Las tías abuelas cantaban una oración ancestral que Xochitl no entendía completamente, pero que sentía vibrar en su pecho como un latido antiguo. El tío Mateo tocaba su flauta de carrizo y el sonido agudo cortaba el aire húmedo. Sobre la tierra removida, junto al cajón de pino sencillo, descansaban 6 vasijas más, ofrendas de cerámica que acompañarían a Javier en su viaje al inframundo, tal como habían hecho los mixtecas durante 1000 años. Xochitl se arrodilló al borde de la tumba y colocó el cántaro junto a las otras piezas. Una lágrima cayó sobre el barro, oscureciéndolo apenas. Tu hija heredó tus manos, Javier, murmuró doña Soledad, la partera del pueblo, tocando el hombro de la niña. El barro reconocerá su sangre. Pero antes de que Xochitl pudiera responder, una voz afilada rompió la solemnidad. Suficiente teatro indígena. Verónica Montiel avanzó entre la gente con zapatos de tacón que se hundían en el lodo, su vestido negro de diseñador contrastando con los rebozos gastados de las mujeres mixtecas. Tenía 38 años, labios pintados de rojo sangre y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Escuchen todos, anunció, levantando un sobre manila. Según el testamento de mi difunto esposo, esta propiedad, el taller de alfarería y todos los bienes pasan legalmente a mí y a mi hijo Sebastián. Xochitl sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero papá dijo que el taller era para mí cuando creciera. Me lo prometió. Verónica la miró como quien observa un insecto molesto. Tu padre te mintió, criatura. Ahora eres una carga que no pienso sostener. Hizo un gesto despectivo con la mano. Tienes hasta el anochecer para sacar tus trapos de mi casa, y llévate a ese chucho asqueroso contigo. En ese momento, como invocado por la crueldad, apareció Itzcuintli desde detrás de una tumba antigua. El xoloitzcuintle negro sin pelo, excepto por un mechón gris en la cabeza, caminó directo hacia Xochitl
y presionó su cuerpo tibio contra las piernas de la niña. Sus ojos dorados miraron a Verónica con una inteligencia casi humana, casi acusadora. «Váyanse ya», gritó la madrastra. «No ensucien más este momento con su presencia». La lluvia arreció. Xochitl tomó la correa improvisada de Itz, una cuerda de Enequén, y comenzó a caminar hacia el portón del cementerio, alejándose del cuerpo de su padre, que ni siquiera había sido cubierto de tierra aún. Detrás de ella, escuchó el llanto contenido de las tías y el silencio pesado de un pueblo que sabía reconocer la injusticia, pero que no tenía poder para detenerla. Cuando cruzó el arco de piedra del cementerio, Xochitl se detuvo un instante y miró hacia atrás. La vasija negra que había puesto en la tumba brillaba bajo la lluvia, como un último mensaje de su padre. «El barro reconocerá tu sangre». No sabía qué significaba eso todavía, pero pronto lo descubriría. La casa olía diferente. Ya no era el aroma a pino fresco y arcilla húmeda que Xochitl recordaba. Ahora apestaba a perfume químico de limpieza, como si Verónica hubiera querido borrar hasta el último rastro de papá Javier del aire mismo. Xochitl empujó la puerta del taller con manos temblorosas. Lo que vio le arrancó un grito ahogado. El torno de alfarero, aquel que su padre había construido con sus propias manos, usando madera de encino, yacía destrozado en el piso, sus piezas esparcidas como huesos rotos. Los estantes que guardaban las vasijas terminadas estaban vacíos, seguramente ya vendidos por Verónica. Pero lo peor era el piso. Alguien había barrido toda la arcilla acumulada, todos los restos de proyectos a medio terminar, y los había apilado en bolsas negras de basura junto a la pared del fondo. ¿Buscando recuerdos? Xochitl giró en redondo. Verónica estaba en el umbral, sosteniendo un contenedor de plástico rajado, de esos que se usan para lavar ropa. Dentro había algo oscuro y húmedo. «Te dije que sacaras tus trapos, no que lloraras sobre escombros», dijo la madrastra, aventando el contenedor a los pies de la niña. El barro dentro salpicó el suelo. «Ahí está tu herencia, india sucia. Eso es todo lo que mereces». Xochitl miró dentro del contenedor. Había 3 cosas. Un montón de barro negro del río Mixteco, el tipo que su padre siempre decía que era demasiado impuro para trabajar, lleno de piedrecillas y materia orgánica, al menos 10 kilos embarrados unos sobre otros. Fragmentos de vasijas rotas, los fracasos de su padre que él guardaba para recordarse a sí mismo que hasta los maestros cometían errores. Bordes irregulares, bases agrietadas, piezas deformadas, y una cuerda de enequén gruesa, vieja y deshilachada, probablemente rescatada del basurero. «El barro negro es inútil», continuó Verónica con una sonrisa cruel. «Ni siquiera sirve para hacer macetas de 20 pesos. Y esas porquerías rotas solo son buenas para rellenar baches». Se cruzó de brazos. «Pero tú eres artista como tu padre muerto, ¿no? Pues adelante, haz magia con la basura». Xochitl sintió que las lágrimas quemaban sus ojos, pero no las dejó caer. No le daría ese gusto a Verónica. «Vete ya», ordenó la madrastra. «Y si vuelvo a verte cerca de esta propiedad, llamaré a la policía judicial. Les diré que intentaste robar». Itz apareció desde el patio trasero, arrastrando en el hocico una mochila pequeña de tela raída, la mochila escolar de Xochitl. Dentro, la niña sabía, solo había 2 mudas de ropa, un cuaderno y el rebozo gastado de su abuela difunta. El Xoloitzcuintle dejó caer la mochila junto al contenedor. Luego lamió la mano de su dueña. Xochitl cargó el contenedor pesado con ambas manos, se colgó la mochila al hombro y caminó hacia la salida. Itz la siguió en silencio. «Que te pudras en el monte, bastarda», gritó Verónica desde el portal. Pero Xochitl ya no escuchaba. Solo caminaba, un pie delante del otro,
alejándose del único hogar que había conocido. Cayó la noche. La lluvia se convirtió en llovizna helada. Xochitl encontró refugio en una cueva poco profunda a medio kilómetro del pueblo, oculta detrás de helechos gigantes. Itz se acurrucó contra ella, compartiendo su calor corporal. La niña abrió el contenedor para inspeccionar su tesoro. A la luz mortecina de la luna llena, que se colaba por la entrada de la cueva, el barro negro del río brillaba débilmente, como si diminutas partículas de mica estuvieran atrapadas en su interior. Xochitl tocó la arcilla fría, y por primera vez en ese día terrible sintió algo parecido a la esperanza. Xochitl despertó con el hocico húmedo de Itz presionando su mejilla. Afuera de la cueva, el cielo apenas comenzaba a teñirse de violeta pálido. La niña tenía todo el cuerpo adolorido, el estómago vacío y los ojos hinchados de tanto llorar en silencio durante la noche. «Itz, todavía es de madrugada», murmuró. Pero el Xoloitzcuintle ya había tomado entre sus dientes la cuerda de enequén del contenedor y tiraba con insistencia. Algo en la postura del perro, orejas erguidas, mirada fija hacia el este, le dijo a Xochitl que esto no era un capricho. Itz sabía algo. Con manos torpes por el frío, la niña se amarró el rebozo de su abuela alrededor de los hombros, cargó el contenedor de barro y siguió a su compañero hacia la espesura del bosque de pinos. Caminaron durante casi una hora. El sol naciente apenas penetraba el dosel de árboles antiguos, creando columnas de luz dorada que parecían sostener el cielo. Itz nunca vacilaba, nunca se detenía a olisquear nada, como si siguiera un rastro invisible que solo él podía percibir. Finalmente, el bosque se abrió a un claro circular perfecto. Xochitl jadeó. En el centro del claro había un horno de barro antiguo, de forma cónica, cubierto parcialmente de musgo, y enredaderas pero claramente funcional. A su alrededor, dispuestas en círculos concéntricos como si fueran una ofrenda, descansaban docenas de vasijas de cerámica, algunas completas, otras rotas, todas con diseños geométricos mixtecas que parecían moverse bajo la luz cambiante. Y junto al horno, envuelta en humo de copal que se elevaba de un brasero de barro, estaba sentada una anciana. Era imposiblemente vieja. Su piel tenía el color y la textura del barro cocido durante 1000 años, surcada por arrugas profundas como grietas en la tierra seca. Su cabello, completamente blanco, caía hasta el suelo en una trenza gruesa, y sus ojos eran de un blanco lechoso, sin pupilas, completamente ciegos. Pero cuando Xochitl dio un paso hacia adelante, pisando una ramita que crujió bajo su guarache, la anciana giró la cabeza con precisión exacta. «Ña'a, nucuan, ñu». «La niña del barro ha llegado», dijo la anciana en mixteco, su voz como piedras rodando sobre piedras. «Itz me dijo en sueños que vendrías al amanecer». Xochitl sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Usted habla con Itz. Los xolos hablan con todos, solo que ustedes, los jóvenes, olvidaron cómo escuchar». La anciana extendió una mano huesuda. «Acércate, nieta». «Trae lo que cargas». Con las piernas temblando, Xochitl obedeció. Dejó el contenedor a los pies de la anciana. La mujer hundió ambas manos en el barro negro sin vacilar, dejando que la arcilla fría se escurriera entre sus dedos con una familiaridad que hablaba de décadas de práctica. Cerró sus ojos ciegos, olió la arcilla, incluso la probó con la punta de la lengua. Luego sonrió, revelando dientes sorprendentemente completos. «Ñu saayukundotso». «Barro sagrado de la montaña llorona», susurró con reverencia. «Hace 40 años que no sentía esta arcilla. Pensé que Verónica Montiel había comprado todos los terrenos del río y cerrado el acceso para siempre». «¿Usted conoce a Verónica?», preguntó Xochitl.
Conozco a todas las serpientes de este valle. La anciana acarició el barro como si fuera un ser vivo. Soy Citlali, y tú eres Xochitl, hija de Javier, nieta de Tlali, bisnieta de Yaretsi. Tu sangre ha trabajado este barro durante 20 generaciones. Pero, ¿cómo sabe? Porque tus ancestros me lo están diciendo ahora mismo. Citlali presionó el barro contra su frente. Ese barro guarda un secreto de 1000 años, niña. Un color que los españoles intentaron robar y no pudieron. Una técnica que solo puede aprenderse de rodillas, con dolor, con fuego. Levantó su rostro ciego hacia Xochitl, y la niña tuvo la inquietante sensación de que aquellos ojos blancos podían ver mucho más que los suyos. Y tú, Xochitl Ramírez, eres la elegida para liberarlo. Primero debes limpiarlo, dijo Citlali, sus manos ciegas hundiéndose en el barro negro junto a las de Xochitl. El río guarda secretos, pero también guarda piedras, y las piedras rompen el alma de una vasija desde adentro. Estaban sentadas en el suelo del claro, con el contenedor de plástico entre ambas y un cuenco de barro lleno de agua fresca del manantial. El sol de media mañana atravesaba las ramas de los pinos, creando patrones de luz que danzaban sobre la arcilla húmeda. Xochitl metió las manos en el barro frío. Nunca había tocado arcilla así, pesada, resbaladiza, viva de alguna manera extraña. Sus dedos encontraron una piedrecilla del tamaño de un frijol y la sacó. Luego otra, y otra más. Escucha, susurró Citlali. Cuando Xochitl dejaba caer las piedras en un bote de hojalata, producían un tintineo musical, como campanitas diminutas. El barro está cantando. Te está dando gracias por liberarlo. Trabajaron en silencio durante casi 1 hora, removiendo piedras, ramitas, pedazos de hoja. Poco a poco, el barro se volvió más suave, más puro. Y entonces Xochitl lo vio, bajo la luz directa del sol. Cuando enjuagó un puñado de arcilla en el cuenco de agua, miles de partículas diminutas comenzaron a brillar como estrellas atrapadas en la noche líquida. ¿Qué es eso?, jadeó. Citlali sonrió con sus ojos ciegos mirando al cielo. Yuku, Sa'a, polvo de montaña sagrada. Pasó sus dedos por el agua centelleante. Hace 1000 años, cuando el volcán lloró por última vez, sus lágrimas se mezclaron con el río. Mica, dicen los mestizos, pero nosotros sabemos la verdad. Es la memoria de la tierra, cristalizada. Xochitl no podía apartar la mirada. El barro brillaba como si tuviera luz propia. Ahora, dijo Citlali, levantándose con una agilidad sorprendente para su edad, debes amasarlo, 100 veces, hasta que el barro y tú respiren juntos. Le mostró el movimiento, empujar con las palmas, doblar, girar, repetir. Xochitl obedeció, pero sus brazos de niña de 9 años se cansaban rápido. Después de apenas 20 amasadas, sentía los hombros arder. No puedo, es muy pesado. Las lágrimas le brotaron sin permiso. Lágrimas de cansancio, de hambre, no había comido desde ayer, de dolor por su padre muerto, de miedo por su futuro. Cayeron sobre el barro negro, oscureciéndolo aún más, mezclándose con la arcilla. Citlali no le dijo que parara, no le dijo que fuera fuerte, solo dijo, bueno, el barro también necesita tu sal. Algo cambió entonces. Mientras Xochitl amasaba y lloraba, el barro comenzó a ceder bajo sus manos de manera diferente, como si se estuviera rindiendo, confiando. Para cuando terminó las 100 repeticiones, sus lágrimas se habían secado y el barro brillaba con un lustre profundo. Ahora el torno, anunció Citlali, señalando hacia una estructura antigua de madera con un disco de piedra en el centro. Xochitl colocó una bola de barro en el centro del torno. Citlali puso los pies en los pedales inferiores y comenzó a girarlo con un ritmo constante, hipnótico. Moja tus manos, toca el centro, déjalo hablar. Xochitl obedeció.
Sus dedos mojados encontraron el barro giratorio y el mundo se detuvo. El barro subió bajo sus palmas, como si tuviera voluntad propia. Se hundió donde ella presionaba, pero no de manera pasiva, era como si estuviera respondiendo, como si sus manos y la arcilla estuvieran conversando en un idioma sin palabras. Citlali dejó de pedalear. El torno se detuvo lentamente. Sobre el disco descansaba una forma pequeña, pero perfecta. Un cuenco de paredes delgadas, simétricas, con un borde que se curvaba hacia afuera como una flor abriéndose. Yo no intenté hacer eso, susurró Xochitl, mirando sus propias manos como si pertenecieran a otra persona. Citlali extendió sus dedos y tocó el cuenco con reverencia. Lo sé, niña. Su voz temblaba ligeramente. Este barro recuerda las manos de tus ancestros. Y ahora te ha reconocido, como si Xochitl hubiera estado perdida toda su vida. Y finalmente, el barro sagrado la hubiera encontrado. 3 semanas pasaron como un sueño de barro y fuego. Las manos de Xochitl, antes suaves de niña, que solo conocía cuadernos y lápices, ahora lucían callosas y manchadas de arcilla permanente bajo las uñas. Aprendió a enrollar serpientes de barro para construir paredes, coil sobre coil, cada uno alisado con dedos pacientes, hasta que las costuras desaparecían. Aprendió a bruñir la superficie con una piedra de cuarzo que Citlali guardaba envuelta en tela roja, frotando en círculos hasta que el barro brillaba como metal oscuro. Y aprendió a alimentar el horno subterráneo con leña de encino seco, a sellar la entrada con barro fresco, a rezar mientras el humo negro brotaba de las grietas. También aprendió lo que era el hambre verdadera. Citlali tenía poco: un saco de maíz que se vaciaba rápido, chiles secos, sal de roca. Itz cazaba conejos cuando podía, pero los animales eran escasos en invierno. Hubo días en que Xochitl y la anciana compartían una sola tortilla entre ambas, rasgándola en pedazos pequeños para que durara más, para que la ilusión de abundancia calmara los estómagos que gruñían como perros furiosos. Pero incluso hambrienta, Xochitl creaba. Y esta mañana, cuando abrieron el horno después de 3 días de enfriamiento, encontraron su obra maestra. Era un cuenco ceremonial del tamaño de 2 puños, con paredes delgadas como papel, pero resistentes, pulidas hasta brillar como obsidiana. En el exterior, Xochitl había tallado antes del bruñido el perfil de un Xoloitzcuintle en marcha, sus líneas limpias y fluidas, como si el perro estuviera corriendo alrededor del cuenco. Y bajo la luz del amanecer, las partículas de mica atrapadas en el barro negro centelleaban como estrellas diminutas, haciendo que el diseño pareciera vivo. Citlali pasó sus dedos ciegos sobre cada curva, cada línea, cada textura. No dijo nada durante 1 minuto completo. Luego suspiró. «Esto es hermoso, niña. Una pieza digna de museo». Hizo una pausa. Pero la belleza no llena barrigas. Xochitl sintió que el orgullo en su pecho se convertía en piedra fría. «¿Tenemos que venderla? A menos que aprendas a comer barro cocido». Citlali sonrió sin humor. «Hay una mujer en la ciudad de Oaxaca. Se llama Elena Ruiz. Trabaja para el gobierno, en el Instituto de Antigüedades. Ella reconoce el verdadero arte mixteco cuando lo ve, no como los mercaderes que solo quieren cosas baratas para turistas». ¿Cuánto pagaría por una pieza así, con esa técnica ancestral, ese diseño? Citlali calculó en silencio. 1,000 pesos, quizás 2,000 si está de buen humor. Xochitl jadeó. 1,000 pesos. Eso era comida para un mes. Maíz, frijoles, chiles, chocolate, quizás incluso carne. Entonces vamos, ahora mismo. Pero Citlali negó con la cabeza lentamente, su expresión endureciéndose. El camino a la ciudad cruza por Santa María del Río, y Santa María del Río pertenece a la familia Montiel.
Xochitl sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Verónica. Ella tiene espías en ese pueblo, continuó Citlali. Tiene al presidente municipal en su bolsillo. Si te ve, si alguien le dice que estás viva y cerca, vendrá con los judiciales. Inventará un crimen. Te meterá en un reformatorio o algo peor. Itz, que había estado dormitando junto al horno, levantó la cabeza y gruñó bajo, como si entendiera el peligro. Xochitl abrazó el cuenco contra su pecho. Podía sentir el barro frío, liso, perfecto. 3 semanas de aprendizaje, 3 semanas de hambre. Todo concentrado en este objeto de belleza oscura. Entonces iré de noche, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Tomaré el sendero del monte, no el camino principal. Verónica duerme como los ricos, profundo y sin pesadillas. Citlali permaneció inmóvil. Luego sonrió, y por primera vez fue una sonrisa de orgullo feroz. Tu padre estaría orgulloso, Xochitl Ramírez, valiente y estúpida, como todos los artistas. ¿Cuándo salgo? Mañana al anochecer. Yo te daré un mapa. Xochitl no durmió esa noche. Solo miró el cuenco bajo la luz de la luna y habló en silencio con su padre muerto. Porque en el territorio de las serpientes, hasta los xolos necesitan protección. Al anochecer siguiente, Citlali le entregó el mapa doblado en 4, un abrazo que olía a copal y una sola palabra: vuelve. Xochitl asintió, cargó el cuenco envuelto en trapos y partió con Itz hacia la oscuridad del bosque. El viaje nocturno a través del monte fue una pesadilla de sombras y miedo. Xochitl caminó durante 4 horas por veredas apenas visibles, con Itz guiándola alrededor de los poblados donde dormían los informantes de Verónica. Cada ruido de animal la hacía brincar. Cada ráfaga de viento sonaba como voces persiguiéndola. Pero al amanecer, cuando las calles empedradas de Oaxaca de Juárez se llenaron de comerciantes, abriendo sus puestos, Xochitl y su perro llegaron exhaustos, pero intactos. El centro INAC ocupaba un edificio colonial de 2 pisos en la calle José María Pino Suárez. Sus paredes color ocre marcadas por 300 años de historia. Xochitl esperó en la banqueta hasta las 9 de la mañana, cuando una mujer de 40 y tantos años, cabello gris recogido en trenza, lentes gruesos y manos manchadas de tinta, abrió la puerta principal. ¿La doctora Elena Ruiz?, preguntó Xochitl con voz temblorosa. La mujer la estudió. Niña sucia de viaje, perro negro sin pelo, mochila raída, y el cuenco de barro negro envuelto en trapos viejos, sostenido como si fuera un bebé recién nacido. Soy yo. Y tú eres Xochitl Ramírez. Necesito vender esto. Me dijeron que usted sabe. Elena Ruiz no dijo nada. Simplemente extendió las manos. Xochitl desarrolló el cuenco con cuidado. La luz de la mañana atrapó las partículas de mica, haciendo que el xoloitzcuintle tallado pareciera correr alrededor de la pieza en un ciclo infinito. La antropóloga jadeó. Entra. Ahora. 10 minutos después, en una oficina atestada de libros antiguos y fragmentos de cerámica prehispánica, Elena examinaba el cuenco bajo una lupa de joyero. Sus manos temblaban ligeramente. El bruñido es perfecto. La simetría es imposible sin torno moderno, pero aquí está. Y el diseño... Levantó la mirada hacia Xochitl con ojos brillantes. Esta es técnica mixteca prehispánica, la verdadera, no la reproducción turística que venden en los mercados. ¿Quién te enseñó? Una anciana del monte. ¿Nombre? Xochitl vaciló. Citlali le había advertido. No des mi ubicación. Los coleccionistas buscan maestros vivos. Ella no quiere que diga. Elena asintió lentamente, respetando el silencio. Está bien, pero necesito saber algo más importante. Tomó una pequeña muestra de la base del cuenco con una herramienta metálica, la olió, incluso la tocó con la lengua. Este barro
Tiene composición mineral específica. Mica de grado alto, hierro oxidado, trazas volcánicas. Solo existe en un lugar de toda la Mixteca Alta. Hizo una pausa. El Cerro de la Serpiente. ¿Es de ahí? Xochitl asintió sin pensar. El rostro de Elena se oscureció. Niña, ese cerro y todo el río que baja de él fueron comprados hace 10 años por la familia Montiel. Verónica Montiel cerró el acceso público. Puso guardias armados. Hay artesanos que han ido a prisión por robo de barro de esa tierra. El aire abandonó los pulmones de Xochitl. Entonces, ¿no puede comprarlo? No dije eso. Elena envolvió el cuenco con cuidado reverente. Dije que necesitas protección, y yo conozco a alguien que puede ayudar. Sacó su teléfono celular y marcó un número internacional. Doctora Montserrat, soy Elena Ruiz, INA, Oaxaca. Necesito hablar sobre una posible nominación UNESCO. Sí, es urgente, colgó y miró a Xochitl. Espérame aquí, esto va a tomar tiempo. Pero si lo que creo que está pasando es verdad. ¿Qué está pasando? Elena sonrió con fiereza. Que encontramos una heredera legítima del patrimonio mixteco. Y Verónica Montiel no puede robar lo que pertenece a un pueblo entero. El informante llegó a la hacienda Montiel al tercer día. Un comerciante de Santa María del Río que había visto a una niña mixteca vendiendo cerámica fina en el INAH de Oaxaca. Verónica escuchó con los ojos entrecerrados como rendijas de cuchillo. ¿Xochitl Ramírez está viva? Sí, patrona. La vi con el perro negro ese. Hablaba con la doctora del instituto. Verónica sonrió. No con alegría, sino como serpiente que finalmente encuentra a la rata escondida. Perfecto. Llama al comandante Salazar. Dile que una anciana del monte está explotando laboralmente a una menor de edad fugitiva. Que vaya con todo. El operativo llegó al claro al amanecer. 6 policías judiciales rodearon el horno antiguo donde Citlali alimentaba las brasas. Xochitl, recién regresada de la ciudad, estaba dentro de la choza preparando masa de maíz para el desayuno que no alcanzarían a comer. Citlali Hernández, bajo arresto por secuestro y explotación infantil, gritó el comandante Salazar, hombre de bigote espeso y ojos de piedra. La anciana ciega se levantó con dignidad imposible. Esta niña vino por voluntad propia. Solo le enseño el oficio de sus abuelos. Eso lo dirá un juez. Salazar escupió en el suelo. Destruyan ese horno. Evidencia. 2 oficiales comenzaron a patear las paredes de barro del horno ceremonial. Las vasijas sin cocer explotaron contra las piedras como huesos rompiéndose. 50 años de trabajo reducidos a escombros en segundos. Citlali gritó no de miedo, sino de furia ancestral y corrió hacia el horno con brazos extendidos. Entonces su cuerpo se detuvo, como si un invisible hubiera jalado un cable dentro de ella. Su rostro se torció hacia la izquierda. Su brazo derecho cayó muerto a un costado. Colapsó sobre la tierra como árbol fulminado por rayo. ¡Abuela! Xochitl salió corriendo. Cayó de rodillas junto a ella. ¡No, por favor, no! Los policías retrocedieron, incómodos ante lo que habían provocado. Salazar maldijo y llamó ambulancia por radio, pero la ciudad estaba a 1 hora de camino. Xochitl levantó la cabeza de Citlali sobre su regazo. La anciana respiraba apenas, pero sus ojos blancos ya no parpadeaban. Saliva corría por su mejilla. «No me dejes sola», lloró Xochitl. «Abuela, por favor». Los dedos de Citlali temblaron. Tocaron el rebozo sobre sus propios hombros con insistencia débil pero clara. Xochitl entendió. Con manos temblorosas desdobló la tela vieja y encontró un bolsillo secreto cosido en el interior. Dentro había un papel color café claro, papel amate, corteza de árbol antigua, un mapa dibujado con tintas negra y roja. En el centro, marcado con espiral ceremonial, Cueva del Azul Maya. En la esquina inferior,
letra familiar que hizo que el corazón de Xochitl se detuviera. Para mí, Xochitl, cuando esté lista. Con amor eterno, tu papá Javier. La ambulancia llegó. Los paramédicos cargaron a Citlali. El comandante Salazar le ordenó a Xochitl subir también servicios sociales, decidiría su destino. Pero Xochitl apretó el mapa contra su pecho y negó con la cabeza. No voy con ustedes. Niña, no tienes opción. Itz apareció desde el bosque con un gruñido grave que hizo retroceder a 3 oficiales. El Xoloitzcuintle se plantó entre su dueña y los hombres uniformados, ojos dorados brillando con inteligencia antigua. En la confusión, mientras Salazar discutía por radio qué hacer con un perro agresivo, Xochitl y su guardián desaparecieron entre los pinos. Corrieron hacia el este, hacia donde el mapa señalaba, hacia la cueva que su padre había encontrado primero, y hacia el secreto que Verónica Montiel jamás podría robar, porque algunos tesoros no pertenecen a quien tiene el dinero, pertenecen a quien tiene la sangre. La cueva estaba exactamente donde el mapa de papel amate indicaba, detrás de una cascada delgada en el Cerro de la Serpiente, oculta por helechos gigantes y 4 décadas de olvido intencional. Xochitl e Itz llegaron al anochecer del segundo día de huida, empapados por la lluvia y el rocío de la cascada, hambrientos, pero impulsados por algo más fuerte que el cansancio físico. Dentro, la caverna se abría como catedral tallada por dioses antiguos, y allí, iluminado por la última luz del crepúsculo filtrándose entre grietas de roca, estaba el taller secreto de su padre. Javier había construido un horno pequeño de barro cosido contra la pared del fondo, diseñado para quemar bajo sin humear afuera. Había instalado un torno de pie hecho con madera de cedro rojo resistente a la humedad. Había tallado repisas en la roca viva donde descansaban herramientas de alfarero, raspadores de hueso pulido, pulidores de cuarzo transparente, pinceles de pelo de ardilla atados con fibra de maguey, y sobre una mesa de piedra plana, cubiertos con tela encerada amarillenta para protegerlos del aire húmedo, brillaban frascos de vidrio sellados con cera de abeja. Xochitl abrió el más grande con manos que temblaban de anticipación. Dentro, resplandecía un polvo de color azul imposible. No era el azul del cielo de mediodía, ni del agua profunda. Era el azul de los sueños colectivos, de los códices que sobrevivieron las hogueras inquisitoriales, de los murales enterrados que los españoles nunca encontraron porque la tierra los protegió. Azul maya. En la pared junto a los frascos, tallado con cincel fino, directamente en la piedra viva, su padre había dejado un mensaje. Xochi, si lees esto, encontraste tu camino como supe que lo harías. Este azul es el secreto que Verónica mandó a matarme para robar. Ahora es tuyo. Úsalo para recordarles a todos quiénes somos realmente. Te amo más que al barro y al fuego juntos. Siempre estaré contigo. Tu papá que te cuida desde el barro, Xochitl, lloró sin sonido. Lágrimas que no eran solo de tristeza, sino de gratitud feroz, furia contenida, amor inmortal y propósito cristalizado. Todo mezclado como arcilla negra y agua de montaña. Luego se arremangó la camisa y comenzó. Trabajó durante 30 horas continuas sin dormir. Itz le traía agua del río en su hocico abierto como cuenco viviente y conejo crudo que ella apenas masticaba. El horno antiguo de su padre funcionaba perfectamente. Respiraba fuego como dragón obediente. El barro negro del contenedor que había cargado durante semanas ardientes era exactamente suficiente. Y el azul maya era pura magia líquida convertida en polvo. Creó una escultura del tamaño de Itz en vida, Xoloitzcuintle en postura de guardián eterno, sentado sobre patas traseras poderosas,
cabeza noble levantada al horizonte invisible, ojos mirando hacia donde nacen todas las mañanas. Talló cada músculo con precisión anatómica que hubiera hecho llorar a Citlali de orgullo. Bruñó la superficie con el cuarzo de su padre hasta que la cerámica brillaba negra como obsidiana recién cortada. Y luego, con el pincel más fino de pelo de ardilla, aplicó el azul maya en los ojos como ventanas al inframundo, en espirales ceremoniales sobre el lomo, contando la historia de su pueblo, en huellas de patas sagradas grabadas en la base como camino eterno. Cuando sacó la pieza del horno, después de 3 días de cocción lenta, la escultura brillaba con luz propia, como si 1000 ancestros hubieran guiado cada movimiento de sus dedos pequeños. El Xoloitzcuintle, guardián. Su teléfono prestado vibró. Mensaje de Elena. UNESCO llegó temprano. Evaluación mañana. 10 a.m. Centro INA. Trae tu obra maestra. Verónica viene con ejército de abogados. Prepárate para la guerra final. Xochitl miró la escultura de barro negro y azul imposible. Miró a Itz, cuyo espíritu vivía ahora también en arcilla eterna. Supo que mañana no sería evaluación de cerámica. Sería el juicio final entre el dinero que destruye y la sangre que crea. Entre Verónica Montiel y los fantasmas de 1000 años. Vámonos, hermano, susurró a su cholo. Los muertos van a hablar mañana, y nosotros seremos su voz. La sala de conferencias del Centro INA estaba repleta como iglesia en Día de Santos. 3 miembros del Comité Internacional UNESCO ocupaban la mesa principal. Una delegada francesa de rostro severo, un antropólogo peruano de barba gris, una mexicana de la Ciudad de México con ojos que no perdonaban mentiras. Detrás de ellos, cámaras de Televisa y TV Azteca grababan cada segundo. A la izquierda, Verónica Montiel vestida de traje blanco inmaculado, 5 abogados de traje gris a sus flancos como cuervos. A la derecha, Elena Ruiz, con laptop abierta y una caja de documentos amarillentos por décadas. Y al frente, sola sobre una mesa cubierta con tela de terciopelo negro, brillaba el Xoloitzcuintle guardián. La delegada francesa habló con acento que cortaba el aire. Señora Montiel, usted reclama propiedad intelectual sobre esta técnica cerámica. ¿Evidencia documental? Verónica sonrió con la confianza de quien nunca ha perdido una batalla legal. Mi difunto esposo Javier Ramírez desarrolló esta técnica moderna de barro negro con pigmento azul. Como única heredera legal, todos los derechos me pertenecen. Además, la arcilla proviene exclusivamente de mi propiedad privada certificada en el Cerro de la Serpiente. Mentira. Todas las cabezas giraron hacia atrás. Xochitl Ramírez, 10 años recién cumplidos, ropa limpia pero gastada, se levantó de la última fila. Itz se puso de pie junto a ella, ojos dorados fijos en Verónica. Mi padre no inventó nada. Él recuperó lo que ustedes robaron hace 500 años. Caminó hacia el frente con piernas que temblaban invisiblemente, pero voz clara como campana de iglesia. Ñu Yuku, Ñu Ita, Ñu Saa. Las palabras mixtecas llenaron la sala. Barro de montaña, barro de río, barro sagrado. Esta técnica tiene 1000 años. Mi bisabuela se la enseñó a mi abuela Citlali. Citlali se la enseñó a mi padre en secreto, porque Verónica cerró las tierras ancestrales que nos pertenecían desde antes de que los españoles llegaran. Elena abrió archivos en la pantalla proyectada. Comité. Evidencia documental del INA. Javier Ramírez dedicó 7 años investigando en archivos coloniales. Descubrió que el Cerro de la Serpiente aparece en mapas mixtecas del siglo XV como Yucu Endotzo, tierra ceremonial comunal. Verónica falsificó escrituras de compra en 2015 usando un notario corrupto. 2 documentos aparecieron lado a lado. Original versus falsificación. La Procuraduría ya investiga.
Verónica se levantó de golpe, rostro enrojecido. Esto es circo indígena. Esa niña no tiene capacidad legal para... Silencio. La delegada mexicana levantó la mano. Examinemos la pieza. Se acercó a el Xoloitzcuintle guardián con lupa de joyero. Pasó dedos expertos sobre el bruñido perfecto, la simetría imposible sin torno eléctrico, las espirales ceremoniales pintadas con azul que no existía en catálogos comerciales. Giró la escultura. En la base, tallado en escritura ñuñe antigua, Xochitl, ñu, yuku, cuanti, barro saa, Xochitl de la montaña, guardiana del barro sagrado. Esta inscripción usa grafía mixteca del periodo postclásico temprano. La delegada habló con voz temblorosa de emoción académica. El azul maya es síntesis auténtica, no pigmento industrial. Y esta niña miró a Xochitl directamente. Esta niña porta conocimiento ancestral vivo, no apropiación, no falsificación, transmisión intergeneracional genuina. Se volvió hacia la mesa principal. Recomiendo reconocimiento UNESCO inmediato como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad bajo protección de emergencia. En ese instante, 2 agentes de la Policía Ministerial entraron por la puerta lateral. Verónica Montiel Salazar. El color abandonó el rostro de Verónica. Bajo arresto por falsificación agravada, despojo de tierras comunales y... El agente consultó su orden. Homicidio calificado de Javier Ramírez. Nuevos testigos declararon. Las cámaras capturaron todo. La mujer de blanco esposada, gritando obscenidades sobre indios y justicia corrupta, mientras una niña mixteca permanecía en silencio junto a su Xoloitzcuintle negro y una escultura que brillaba como si 1000 ancestros hubieran guiado esas manos pequeñas. Esa noche, el celular de Elena vibró. Citlali despertó. Pregunta por Xochitl. Hospital General, 3er piso. Xochitl corrió más rápido que nunca en su vida. Porque algunas victorias solo son completas cuando puedes compartirlas con quien te enseñó a pelear. Xochitl irrumpió en la habitación 307 sin aliento, con Nitz pisándole los talones. En la cama, Citlali ya tenía los ojos abiertos. En la habitación del hospital que olía a desinfectante y esperanza frágil, la anciana tomó la mano de Xochitl con dedos que temblaban pero vivían. «¿Ganamos, niña?», susurró Citlali, su voz rasposa como piedra sobre piedra. Medio rostro aún caído por el derrame, pero sus ojos ciegos brillaban húmedos. «Ganamos, abuela». Xochitl apretó esos dedos ancianos contra su mejilla. Los ancestros ganaron. Verónica está en la cárcel. La tierra volvió a nosotros. Y el barro sagrado tiene protección de UNESCO. Una lágrima rodó por la mejilla paralizada de Citlali, pero no era de tristeza. Era de algo más antiguo que la tristeza y más poderoso que la alegría. Entonces cada cicatriz valió la pena. Cerró los ojos. Tu padre puede descansar ahora. Y tú también, abuela. Todavía no. Citlali sonrió torcido. Primero quiero ver a los niños con las manos en el barro. 6 meses después. El antiguo taller de Javier Ramírez en la hacienda recuperada había renacido como fénix de cenizas. Las paredes recién pintadas de azul maya brillaban bajo el sol de julio que entraba por nuevas ventanas que Verónica había tapiado para ocultar sus documentos falsificados. Donde antes había archiveros de metal llenos de mentiras, ahora giraban 6 tornos de alfarero hechos por carpinteros del pueblo. Donde había estado el escritorio de caoba importada que costaba más que 3 cosechas de maíz, ahora ardía un horno ceremonial reconstruido según los planos que Javier había dejado en la cueva. Y alrededor de las mesas largas de trabajo, 18 niños y niñas mixtecas de entre 7 y 12 años hundían sus manos pequeñas en barro negro del cerro de la serpiente tierra que ahora,
Oficialmente, legalmente, eternamente, era suya otra vez. Xochitl Ramírez caminaba entre ellos con pies descalzos sobre el piso de tierra compactada, su voz suave pero firme como la de Citlali meses atrás. El barro no es esclavo de ustedes. Ustedes no son amos del barro, son compañeros. Escuchen lo que el barro quiere ser y ayúdenlo a nacer. Una niña de 8 años con trenzas sujetas por listones rojos levantó un cuenco torcido, irregular, imperfecto. Maestra Xochitl, mira, mi primer cuenco. Xochitl se arrodilló junto a ella, tocó el borde desigual con reverencia. ¿Ves cómo esta parte es más alta? El barro te está diciendo que este cuenco quiere ser como montaña. No lo corrijas. Escúchalo. La niña asintió, ojos enormes de asombro. En la entrada del taller, una placa de bronce recién instalada por la Secretaría de Cultura declaraba en letras grabadas: Taller de Alfarería, Javier Ramírez, técnica ancestral, mixteca de barro negro, reconocida por UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, noviembre 2024. Citlali observaba desde la puerta abierta, su cuerpo apoyado en bastón tallado, medio lado débil pero espíritu completo. A sus pies descansaba Itz, hocico sobre las patas, ojos dorados medio cerrados en paz canina. Y junto a ellos, montado en un pedestal de piedra volcánica negra, el Xoloitzcuintle guardián brillaba con su azul maya imposible bajo la luz cambiante, ojos tallados mirando eternamente hacia el este, hacia donde sale el sol, hacia el futuro. Xochitl se levantó y caminó hacia Citlali. La anciana extendió su brazo bueno y la niñalla, no tan niña, casi adolescente a sus 10 años, se refugió en ese abrazo que olía a copal y medicina y amor incondicional. Mira lo que hiciste, abuela. No, niña. Citlali besó su cabeza. Mira lo que tú hiciste. Yo solo guardé el fuego. Tú lo multiplicaste. Porque Xochitl ya no era la niña de 9 años expulsada bajo la lluvia con 3 objetos de basura. Ahora era guardiana, no solo del barro sagrado que brillaba en la oscuridad, sino de 18 pares de manos pequeñas que aprenderían a escuchar lo que la tierra quería decir. De todos los niños que el mundo llamaba insignificantes, pero que el barro reconocía como maestros futuros. De un fuego de 1000 años que había estado dormido, nunca muerto, y que ahora, con cada cuenco torcido y cada vasija imperfecta, volvía a arder. Apenas estamos empezando, susurró Xochitl, mirando las manos sucias de arcilla, las sonrisas concentradas, el futuro tomando forma. Porque algunos fuegos nunca se apagan, solo buscan nuevas manos para seguir ardiendo. Y así termina la historia de Xochitl, la niña que convirtió basura en patrimonio. 3 lecciones. Primera, lo que el mundo llama basura a menudo es tesoro sin descubrir. Verónica vio arcilla inútil. Xochitl vio posibilidad. La diferencia no estaba en el material, sino en quién lo sostenía. ¿Cuántas oportunidades desechas porque no brillan de inmediato? Segunda, el conocimiento ancestral no es obsoleto, es ventaja competitiva. La técnica que salvó a Xochitl no vino de universidad extranjera. Vino de las manos de Citlali, quien aprendió de su abuela, quien aprendió de la suya. Esa cadena inquebrantable es lo que ningún dinero puede comprar. Tercera, la maestría real no se mide en títulos, sino en lo que creas cuando no tienes nada. Xochitl no tenía certificados, tenía hambre, dolor y barro. Con eso creó algo que expertos internacionales reconocieron como auténtico, porque la maestría viene de las 10.000 horas de dedos sangrando sobre arcilla, de lágrimas que se mezclan con el barro hasta que tu dolor se convierte en arte. Pregunta para ti, ¿qué basura cargas que podría ser tesoro? ¿Qué habilidad de tus abuelos ignoraste pensando que era anticuada?
¿Qué talento enterrado necesita solo hambre suficiente para florecer? Xochitl tenía 9 años cuando cambió su destino. ¿Cuántos tienes tú? ¿Qué esperas? Las manos de los ancestros viven en las tuyas. Úsalas. Si esta historia te tocó, compártela con quien necesite recordar que ser despojado no es el final, es el comienzo de algo más grande. Suscríbete para más historias reales que despiertan el espíritu. Cuéntanos, ¿qué técnica ancestral de tu cultura necesita el mundo recordar? Hasta la próxima. Que el barro reconozca tu sangre.